Vamos ahora con el tema del día que tiene que ver con los programas sociales. Me acompaña Jorge Arrunategui, él es viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte, pues, para conversar de este tema que en verdad es importante. El día de hoy ha habido una denuncia sobre infiltraciones en el programa Pensión 65. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que no están cruzando bien? A ver, es bien importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, nosotros agradecemos todas estas denuncias porque nos permiten ir afinando los sistemas de información. Ese es un problema que tiene que ver con las bases de datos que maneja el SISFO. El SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, es quien nutre de información a los programas. O sea, ustedes llegaron y encontraron, para que la gente entienda, una data de hogares pobres. Se ha encontrado una data de hogares pobres, pero además es una data que hemos, a lo largo del año pasado, refrescado. Se ha hecho barrido censal, se ha hecho un censo a nivel nacional, ya tenemos información de 16 departamentos, en los que se renueva la información, se hace más actualizada. Pero es bien importante algo, entender que primero, los programas como Pensión 65 reciben esa información. Ya. Y ellos, los programas no hacen un cruce socioeconómico. Pensión 65 recibe la información y lo que se tiene que preocupar es si la persona es adulta mayor, si está en salud o si tiene alguna otra pensión, pero no hace una clasificación socioeconómica. Entonces, dado que esta información que se ha venido teniendo el SISFO, ha venido teniendo algunos problemas, etcétera, lo primero que se hizo es hacer este barrido censal. Pero además, este es un informe y el reportaje que ha salido hoy en la prensa se basa en un informe de la Contraloría del año pasado. Que precisamente lo que recomendaba era mayores cruces con otras bases de datos. Eso, precisamente, el año pasado en la ley de presupuesto, se aprobó en diciembre, es decir, está vigente desde enero de este año, faculta al sistema de focalización a pedir todas estas bases de datos. En este momento está precisamente trabajándose todos estos cruces de bases de datos con registros públicos, con COFOPRI, etcétera, que nos permitan hacer de mucha mayor calidad la información que se entrega a los programas. Pero adicionalmente, la ley de presupuesto lo que facultó es a que la unidad central de focalización, es decir, quien controle el SISFO, esté ahora permanentemente en el MIDIS. Durante el año pasado lo tuvimos transicionalmente, pero ahora ya es permanente en el MIDIS. Es responsabilidad del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social y hace pocas semanas, y esto no estoy seguro si se hizo tan público como debería haberse hecho, se ha declarado en reorganización el SISFO. Precisamente, es muy importante. Es muy importante porque para nosotros es información muy sensible. Es crítico que los programas lleguen a todos los que necesitan el programa ya, muy pronto. Claro. ¿No? Nosotros no podemos esperar a que todos estos adultos mayores tengan un periodo mucho más largo hasta que finalmente se afilien. Pero en este proceso tiene que haber información de mayor calidad y precisamente en eso estamos trabajando. La declaración en reorganización del SISFO es un paso muy importante porque lo que nos va a permitir es fortalecer el sistema, tener mejores cruces de bases de datos y sobre todo que la gente sepa que estamos trabajando para llegar mucho más rápido a atender a quienes lo necesitan. O sea, ustedes ya empezaron a atacar el tema medular del cruce, que es hacer un SISFO actualizado, amplio y bien hecho, digamos, en este barrido de 16 regiones que han hecho en este año. Eso es lo que nos quieres decir. Exactamente. Nosotros a mitad de año deberíamos tener ya la información de barrido censal, es decir, censo casa por casa de todo el país. Ya lo tenemos para 16 departamentos. Esos departamentos además ya la información se ha compartido con los programas, entonces cada vez tenemos información de mejor calidad. Pero además estos cruces con otras bases de datos nos van a permitir afinar muchísimo más esa información. A ver, dame un ejemplo para que la gente nos entienda. Por ejemplo, ¿en qué región ya se terminó de hacer bien este SISFO? Puno, por ejemplo. Puno, de acuerdo. Va a Pensión 65 a Puno. Entonces, el señor Tenchi es un señor de mayor de 65 años y pobre. Y va y pide Pensión 65 porque le podría corresponder, es pobreza extrema, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo es que ahí va a servir el SISFO? A ver, ¿Cómo sé que el señor Tenchi no me está engañando y tiene 2 chakras? Lo que hace, precisamente, lo que hace el SISFO a través de este censo, es ir casa por casa y hacer una evaluación socioeconómica de cuál es la situación de la vivienda, de sus ingresos, de todos los activos que tiene esa persona. Eso luego pasa a una base central y esa información se entrega a los programas para que los programas vean cuáles son personas que califican para sus programas. Por ejemplo, Pensión 65 no va a buscar madres gestantes, va a buscar personas mayores de 65 años. Entonces filtra a aquellos mayores de 65 años y a ellos los busca para afiliarlos.
Ya, de Entonces acuerdo. hay este doble trabajo, un trabajo que hace el CISFO para dar información socioeconómica y un trabajo de los programas para buscar a aquellos que en la información socioeconómica salen como pobres ¿Y extremos. qué pasa si hay un señor en la región Puno donde ya se cerró el CISFO que no está en esta lista, pero que también merece? Siempre va a existir algún caso de alguna persona que por alguna razón no es incorporada en el barrido. Para eso existen en todos los distritos unidades locales de focalización. La municipalidad puede aplicarle la misma ficha que le aplica el barrido censal, se la puede aplicar la municipalidad, de modo que también tengamos a esa persona incorporada. De acuerdo. Ahora, entonces, ustedes mismos desafiliaron a 1.700 personas el año pasado. Esto significa que ustedes mismos han hecho este trabajo y se han dado cuenta de que ha habido esta infiltración, o sea, que ese CISFO estaba mal. El CISFO tiene información. A ver, el año pasado hicimos varios ejercicios. Por ejemplo, una vez que hemos tenido este barrido censal casa por casa, lo hemos contrastado con información que nos ha venido dando las unidades locales de focalización. Y encontramos coincidencias altísimas en muchísimos casos. Ya. Pero también había municipalidades que habían hecho bastante mal su trabajo. A esas se ha ido con asistencia técnica. Estas 1.800 personas que se desafiliaron han sido casos emblemáticos que hemos ido encontrando, sea por denuncias públicas en la prensa, o sea por denuncias que se han puesto en los distritos, etcétera, a los que hemos puesto a disposición del CISFO para que haga ese levantamiento. Pero adicionalmente se han encontrado otros casos de personas que han mejorado su situación. En Pensión 65 hay alrededor de 200 personas que voluntariamente se han desafiliado. Que su situación o ha cambiado o sienten que no necesitan el programa y han pedido ser desafiliadas del programa. Entonces hay diferentes formas por las cuales una persona puede salir. Sale porque mintió y se descubre que ha mentido, pero sale también porque pueden haber algunos cambios. Puede ser que la familia quiera acoger al adulto mayor, lo que fuese. Entonces estas personas también pueden desafiliarse voluntariamente. Ahora, ¿cómo coordina el MIDIS con la unidad de focalización? Porque la unidad de focalización del municipio, del distrito, va con su CISFO. Sí, el señor está, el señor está, el señor está, perfecto. Pero hay un señor que no está. Entonces, pero si yo soy tramposa, digo, pues el señor no necesita, pero lo voy a meter porque es mi amigo. ¿El MIDIS cómo me controla? Ahí, mira, hay control social muy fuerte, porque nosotros lo que hacemos es obligar a todas las municipalidades a publicar sus padrones, de modo que toda la localidad sepa a quiénes ha incorporado o quién está solicitando que se incorporen los programas. Pero además, nosotros tenemos un ejercicio en todos nuestros programas de publicar en las páginas web y en todos los medios que tenemos a disposición los nombres de los afiliados, de modo que uno puede identificar, uno entra a la página web de Pensión 65 o de Juntos y puede encontrar el nombre, apellido, DNI, desde cuándo fue afiliada cada persona, distrito por distrito, de modo que ese control social también se dé. Se puede dar. Exactamente. Ahora, una persona que tiene, un anciano que recibe Pensión 65, ¿su familia puede recibir, por ejemplo, el programa Juntos a la vez? Sí, puede recibirlo. Y esto es bien importante porque pongamos un caso más extremo todavía, un caso en el cual tenemos una persona mayor de 65 años que ha quedado a cargo de los niños, porque los papás murieron, o lo que fuese. Entonces, recibe el programa Pensión 65 porque es una pensión no contributiva que esa persona merece porque, digamos, no tiene otra forma de sostenerse. Pero además, lo que nosotros queremos es que se cumplan con determinadas corresponsabilidades en el programa Juntos. Es decir, que este adulto mayor, además, esté obligado a llevar al niño a la escuela, llevar al niño a los controles de salud. De lo contrario, lo que hacemos es simplemente cubrir una parte, que es el anciano con una pensión que le permita vivir mejor, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la inversión en capital humano? Entonces, nosotros, cuando hemos visto esta dificultad o este problema que surgía de hogares o personas individuales que tenían esta posibilidad de tener los dos subsidios, hemos optado por abrir y que efectivamente en un hogar puedan recibir tanto pensión como Juntos, porque tienen lógicas completamente distintas. Ahora, según este informe de Contraloría que ya nos aclaraste, este es del año pasado, ya se está subsanando todo el tema del CISFO, esperamos que este año sea mejor la cobertura y no haya esta filtración, pero sí hay un aspecto que señala que Lima, por ejemplo, tiene 4.000 beneficiarios en Pensión 65, ¿no? Que no es zona prioritaria y hay otras a las que no ha llegado. ¿Cómo va este tema? A ver, nosotros el año pasado hemos tenido una expansión bastante grande del programa Pensión 65. Empezamos en octubre del año 2011 con alrededor de 40.000 usuarios y hemos terminado con 247.000. Es decir, hemos hecho una expansión bastante grande y estamos llegando prácticamente a todos los departamentos y a 1.550 distritos a nivel nacional.
Tenemos que entender también que el programa Pensión 65 cuando se crea sobre la base del programa Gratitud. Gratitud tenía una población de usuarios en Lima que nosotros heredamos y que hemos continuado con estos usuarios que necesitan el programa. Claro. O sea, uno no puede pensar que hay solamente pobreza fuera de Lima, hay pobreza dentro de Lima también, esas son personas que necesitan. Si hubiera algún caso ahí, también puede ser objeto de revisión, pero lo que nosotros hemos hecho es, a partir de esa base donde estaba Lima, hemos crecido a lo largo del país, ya estamos en todos los departamentos, 1.550 distritos, y lo que se trata es de llegar a cubrir todas estas subcoberturas. Para nosotros eso es lo más importante. ¿Cómo que subcobertura? Hay departamentos en los cuales todavía no tenemos cubiertos a todos los adultos mayores, y como podrás entender, no es lo mismo afiliarlos hoy que el próximo año. Son adultos. Por supuesto, un señor de mayor de 65 años. No pueden esperar. Por supuesto. Entonces, tenemos que ser muy agresivos en la expansión de los programas, teniendo todos los cuidados y todos los candados que podamos tener para los casos de filtración, pero como tú bien has referido, tenemos identificados 1.800 casos que han salido de 247.000. Eso es menos del 0.6% de filtración. Entonces, estamos mejorando los sistemas. Nosotros sería óptimo que no sea 0.6%, sino 0. Claro. Pero siempre va a haber algún error, no solamente por errores del sistema, sino porque siempre va a haber alguien que va a querer mentirle al sistema. También se encontró que la gente está desinformada sobre Pensión 65, que los señores no saben por qué reciben la plata. Sí, eso fue un hallazgo que nos tuvo una recomendación que hizo en realidad Contraloría a mediados del año pasado, y nosotros a partir de ese momento, bueno, hicimos una serie de cambios en el programa. Primero, el programa como nació cuando nació en octubre ni siquiera tenía presencia regional, no habían oficinas a nivel nacional que pudieran dar información. Ya existen oficinas en todos lados. Cada departamento tiene oficina con sistemas de información y con atención al usuario, y además he hecho un ejercicio muy grande de darle información a cada usuario de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, incluyendo, por ejemplo, en enero se estableció esta declaración, en enero del año pasado, esta declaración jurada por la cual el usuario al momento que se afilia declara que no nos está mintiendo en una serie de aspectos, incluyendo sus aspectos socioeconómicos. Eso lo que nos hace es dar un sentido de corresponsabilidad, donde el usuario es usuario, pero además tiene una responsabilidad frente al programa, de no mentir, o de si cambia su situación económica, desafiliarse voluntariamente, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque además nos ha permitido otros ejercicios y darle otros servicios a la gente. Entonces, esas campañas de información nos han permitido, por ejemplo, en los momentos de pago, hacer campañas de salud. Tú te podrás imaginar que muchos de estos adultos mayores sufren de cataratas, claro, o tienen problemas de salud bucal, etcétera, o simplemente un control de la presión arterial, ¿no? Entonces, el trabajo articulado que hemos tenido el año pasado nos ha permitido, junto con el sector salud, en darle un mejor servicio a los usuarios. Jorge, realmente tengo muchas preguntas más para hacerte, pero no quiero que te vayas sin preguntarte por Caliwarma, que ya va a comenzar, y hay mucha expectativa porque se cerró el PRONA, y creo, no sé si de alguna u otra manera esto es un reemplazo, pero del tema específico de los desayunos, que hay una protesta aquí de las pequeñas y de las MIPES, que dicen que las raciones no son reales, que les están pagando una miseria, ¿no? ¿Es verdad esto? ¿Nos está haciendo el programa con un presupuesto real? O sea, porque una cosa jala a la otra, ¿no? El programa social jala al pequeño empresario. Efectivamente. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos pasando de un programa en el cual todos los niños a nivel nacional, en el mejor de los casos recibían, imagínate esto, ponte en esa situación, inicial, primaria, todos los niños del Perú, todos los días del año, desde que entran a inicial hasta que salen en primaria, comiendo arroz, frijol y anchoveta. Eso yo creo que tú y yo... Es una tortura. Es una tortura. Estamos haciendo un programa en el cual se ha dividido el país en 8 regiones. La gente, o sea, tú te imaginas Tumbes, Piura, Lambayeque, tienen preparaciones que son similares entre sí, lo mismo que Cusco, Apurímac, que entonces se ha dividido el país en 8 regiones. Se ha establecido 10 recetas de desayuno y almuerzo distintas para cada región, de modo que hay una variedad mucho más grande. ¿Pensando en quién? Pensando en el niño.